Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de nuestro curso gratuito sobre entrenamiento basado en la velocidad. En este vídeo te voy a enseñar cuáles son los 3 errores más comunes que la gran mayoría de preparadores físicos cometen en el gimnasio cuando entrenan a sus atletas de fútbol, baloncesto, tenis, de cualquier deporte. En este vídeo te voy a explicar cuáles son esos errores que están cometiendo y vas a entender cómo están limitando el progreso de sus atletas. Incluso en algunos casos están aumentando muchísimo su riesgo de lesión. Pero antes de nada te quería comentar cómo descubrimos esto hace 6-7 años, mi socio Óscar y yo. Y es que los dos íbamos al gimnasio para mejorar nuestro rendimiento. Yo en concreto jugaba fútbol y quería mejorar mi rendimiento en fútbol. Y Óscar quería mejorar su fuerza a nivel general. Los dos, a pesar de estar realizando entrenamientos bastante similares, mientras que yo mejoraba muchísimo, Óscar estaba completamente estancado. Probó un montón de programaciones, un montón de entrenamientos diferentes, pero era incapaz de mejorar sus marcas en sentadilla o en press de banca. Y entonces, por diferentes motivos, conocimos a David Marchante, Power Explosive, y bueno, él nos explicó un día cómo entrenaba él y le comentamos lo que le sucedía a Óscar. Y nos dijo que es que era algo bastante normal, porque en realidad estábamos entrenando completamente mal. Estábamos cometiendo estos errores que te voy a explicar ahora, y por ese motivo, seguramente, Óscar no estaba mejorando nada. Y es que no teníamos ni idea de si lo que Óscar estaba haciendo tenía sentido o no. No éramos capaces de comprobar si el entrenamiento que Óscar estaba llevando realmente era completamente individualizado para él. Nosotros en concreto estábamos utilizando pues, la forma de programar tradicional, la que siempre se ha hecho. Teníamos una hoja y teníamos cada día lo que nos tocaba hacer. 5x5 con el 75%, 3x3 con el 80%, 2x2 con el 90%, 6x6 con el 70%. Entonces cada día nosotros, en base a un 1RM que teníamos, en base a nuestra fuerza que un día habíamos calculado, pues sabíamos qué peso poner en la barra. Y esto, como te voy a enseñar a continuación, tiene varios problemas. El problema número uno es a la hora de seleccionar qué peso ponemos en la barra. Como he dicho, normalmente lo que se ha hecho siempre es hacer un test de 1RM, es decir, un día calcular cuál es la fuerza máxima que tiene ese atleta, calculando cuál es el máximo peso que puede mover a una repetición, y ese número se queda como referencia para las próximas semanas. Por ejemplo, si yo hago un test y levanto el máximo peso que puedo a una repetición y mi 1RM o ese peso son 100 kilos, si la semana que viene me toca entrenar con el 90%, voy a poner 90 kilos en la barra, porque es el 90% de esos 100 kilos. Y así lo haré todas las semanas. ¿Cuál es el problema? En la imagen que podemos ver, vemos como el 1RM, es decir, el peso máximo, varía cada día. Y al final varía por multitud de factores, pues porque estemos más cansados, porque hayamos dormido peor, porque estemos desmotivados o porque estemos muy motivados. Ese 1RM cada día puede ser superior o inferior. Entonces, imagínate que yo hoy, mi 1RM es el del día 3. Yo hoy hago un test de 1RM y me sale que es aproximadamente 118 kilos. Y ya, según la forma tradicional de entrenar, me lo guardo como referencia. Y mañana imagínate que mi programa pone que tengo que hacer con el 90% 3x3. Pero como vemos aquí, el día 4 de entrenamiento, mi 1RM es muchísimo menor, por el motivo que sea. ¿Qué va a pasar? Pues que seguramente falle y no sea capaz de completar mi entrenamiento. De hecho, además, ya sabemos que llegar al fallo para la gran mayoría de atletas no es ni de lejos beneficioso, de hecho puede ser perjudicial, van a aumentar muchísimo su fatiga, puede aumentar su riesgo de lesión, etc. Entonces, quedarnos con el test que hemos hecho durante un día y utilizarlo para las siguientes semanas no sirve, porque no sabemos mañana la fuerza que va a tener el atleta. Entonces, lo ideal sería cada día poder saber cuál es nuestro 1RM. Pero claro, tampoco vamos a hacer cada día un test de 1RM, porque para empezar, es muy probable que ningún atleta de muchos deportes, fútbol, tenis, pádel, etc., necesite en su vida hacer un test de 1RM. Porque para su deporte no hace falta, porque es muy difícil hacer un 1RM si no estás especializado, porque al final es muchísimo peso para ese atleta. Es el máximo esfuerzo que puede realizar. Entonces es desaconsejable porque se pueden llegar a lesionar. Entonces, si ya hacer un test de 1RM es desaconsejable, imagínate hacer ese test de 1RM todos los días para saber cuál es la fuerza de ese atleta. Es absurdo y no tiene ningún sentido. Otros preparadores físicos lo que hacen es hacer un test de NRM o utilizar unas fórmulas que hay en internet de diferentes autores que lo que hacen es, en vez de hacer un test de una repetición máxima, hacen un test a 7 repeticiones, por ejemplo. Ponen un peso en la barra, 70 kilos, y hacen repeticiones con sus atletas hasta que el atleta no puede más, hasta que el atleta falla. Entonces, mirando esa tabla, te dice, si has hecho 7 repeticiones con 70 kilos, tu 1RM es tanto. Es un método en el que no hace falta llegar al 1RM, pero al final estás llegando al fallo. O sea, al final es parecido.
porque el atleta se está fatigando muchísimo. Llegar al fallo para el rendimiento físico se ha demostrado que no es lo mejor. De hecho, limita el progreso de los atletas. Entonces, este método tampoco es bueno. Además, luego, como vamos a explicar, vas a ver que diferentes atletas, para un mismo porcentaje de su 1RM, es decir, para mí el 80% y para otro atleta su 80%, si los dos vamos al fallo, vamos a hacer diferentes números de repeticiones. O sea, para un mismo porcentaje del RM, cada persona hace un número diferente de repeticiones. Si yo hago 5 repeticiones con mi 80% y otra persona hace 5 repeticiones con su 80%, seguramente nos estemos fatigando de forma diferente. No nos estemos fatigando lo mismo. El grado de esfuerzo posiblemente sea diferente. Entonces, estas tablas, como tienen como referencia cuál es el número máximo de repeticiones que puedes hacer, pues tampoco van a servir. El segundo problema viene a la hora de saber cuántas repeticiones hacer. ¿Por qué tienes que hacer 5 repeticiones, o 6, o 8? ¿Por qué no hacer 3 o 4? ¿Cuál es el número exacto? ¿Vas a hacer 5 porque lo pone en un papel? Pues no. Hay días que el atleta está mejor físicamente y puede hacer más repeticiones. O hay días que cada repetición le cuesta muchísimo. ¿Y para qué vas a forzar a hacer las repeticiones que pone en un papel si eso supone llegar al fallo o llegar cerca del fallo? Es mucho mejor cortar antes y que el atleta no se canse en exceso. De hecho, en este estudio, como estamos viendo ahora, se hizo un test y se vio que en función del tipo de atleta que tengas, para el mismo porcentaje de RM, por ejemplo, para el 40%, para el 60%, para el 80%, pueden hacer diferentes números de repeticiones. Esto quiere decir que si coges a un maratoniano y a un halterófilo y les pones el 40% y que hagan 10 repeticiones, no se van a cansar lo mismo. Uno de ellos se va a fatigar muchísimo más. Entonces, ¿por qué vas a programar en base a un número de repeticiones para todo el mundo de la misma manera? Lo suyo es individualizarlo, saber cada atleta cuál es el número de repeticiones óptimo que tiene que hacer en cada entrenamiento para, entrenando lo mínimo posible, conseguir la mayor ganancia de fuerza posible, conseguir las mayores adaptaciones posibles. Eso es lo que hay que buscar. ¿Y cómo se hace esto? Pues en próximos vídeos te lo voy a enseñar. El tercer problema, y el más común, porque se va a ver prácticamente en cualquier gimnasio, tiene que ver con la calidad de esas repeticiones. No es lo mismo hacer una repetición por hacer que hacer una repetición con intención. Es un problema que, nos llama mucho la atención porque haciendo unos pequeños ajustes que más adelante te voy a explicar, se soluciona por completo y el ambiente de entrenamiento, la motivación del atleta y además su rendimiento físico se disparan. Con una pequeña tontería y unos pequeños ajustes se nota muchísimo el rendimiento en el gimnasio, incluso sin cambiar la programación. Para una misma programación, mejorando este aspecto, cambia por completo la forma de entrenar. Y es que cuando vemos normalmente atletas entrenando en el gimnasio, pues vemos a un jugador de fútbol, de baloncesto, de tenis, van al gimnasio porque su preparador físico o porque su entrenador les obliga, o porque ellos mismos saben que les va a beneficiar en su deporte. Pero al fin y al cabo el gimnasio no es su deporte y no les tiene por qué gustar. Es un medio para conseguir resultados en su deporte específico. Entonces puede ser que al atleta le guste ir al gimnasio o puede ser que vaya desmotivado. En la gran mayoría de los casos que no es su especialidad el gimnasio, pues hacen el entrenamiento que les manda el entrenador. Como hemos dicho antes, tradicionalmente 6x6 por el 70%, que ya hemos visto que no es lo ideal y explicaremos cómo se hace. Pero lo que hacen es coger ese entrenamiento y realizarlo. El problema es que no basta con realizar un entrenamiento. No basta con seguir los números que tienes en un papel. No basta, incluso aunque sepas cada día cuál es el 1RM, no basta con levantarlo. Cada repetición es súper importante. Y cómo se realiza cada repetición marca la diferencia en el rendimiento de ese atleta. No es lo mismo levantar un peso despacito por levantarlo que aplicar la máxima potencia que se puede para ese gesto, la máxima velocidad. ¿Por qué? Porque como podemos ver en este estudio, se ha demostrado que si levantas lo más rápido posible, puedes mejorar el doble de kilos en tu 1RM. En este estudio que podemos ver, lo que se hizo fue coger dos grupos de atletas y se les puso un entrenamiento durante unas semanas. Entonces, el primer grupo lo que hacía era levantar despacio la barra. En concreto levantaban a la mitad de la velocidad que podían. Si podían levantar a 1 metro por segundo, muy rápido, pues levantaban a 0,5 metros por segundo, a la mitad. El segundo grupo lo que hacía era aplicar la mayor velocidad en cada repetición, lo más explosivas posibles. Obviamente, cuando aplicas más velocidad, estás aumentando la intensidad de ese levantamiento, porque la fuerza que aplicas sobre la barra es mucho mayor. Entonces, al pasar las semanas y al terminar el programa de entrenamiento, lo que se vio es que los dos grupos mejoraron, pero el grupo que había levantado a la máxima velocidad posible había mejorado el doble de kilos en su 1RM. Esto nos quiere decir que básicamente, independientemente del programa de entrenamiento que tengamos, la intención del atleta siempre tiene que ser de levantar lo más rápido posible. Y si es algo tan fácil, ¿por qué no lo hace todo el mundo?
Pues porque levantar lo más rápido posible supone un esfuerzo extra para el atleta. Y además, si el atleta no es consciente en cada repetición de que tiene que hacerlo, se le olvida y no lo hace. Es por eso que si vas a prácticamente cualquier gimnasio y les mides la velocidad de cada levantamiento, te vas a dar cuenta de que los atletas no están yendo todo lo rápido que podrían. Y por lo tanto, no están mejorando todo lo que podrían. En próximos vídeos te voy a explicar cuál es la forma óptima de asegurarte de que cada atleta exprime al máximo sus repeticiones. Además, vas a ver cómo el ambiente de entrenamiento cambia, porque los atletas van a tener un objetivo, que es levantar rápido. Se van a motivar, se van a picar entre ellos y en definitiva van a mejorar todos muchísimo más. En el próximo vídeo vamos a entrar en detalle con el primer problema, que es cómo conocer el 1RM de cada atleta en cada sesión de entrenamiento. Ya hemos visto que es súper importante para saber cuánto peso poner en la barra. En el próximo vídeo te voy a enseñar la herramienta óptima y la manera correcta de hacer esto, por un lado sin fatigar al atleta, sin aumentar su riesgo de lesión y además de forma súper precisa, para que siempre utilicen el peso óptimo a la hora de entrenar. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale a like a este vídeo. Haznos todas las preguntas que tengas por Instagram, te lo dejo aquí abajo en la descripción. Aquí abajo tienes el acceso al curso completo por si no lo has visto y también te dejo acceso a la lista de material complementario para este curso, donde verás vídeos con definiciones que te van a ser muy útiles. Nos vemos en el próximo vídeo.